en arte y en humanidades en general, no ocurre como con las ciencias naturales, en que trabajamos con verdades provisionales y las sustituimos. Cuando nos damos cuenta que una hipótesis ya no se verifica o no fue válida, ocurre el avance en la ciencia. En arte y en humanidades no es así. Se acumula un tesoro y tan valiosa es la épica de Homero o las tragedias de Shakespeare o la pintura de Rembrandt como la de Picasso. Implica pues que en cada momento hay cánones artísticos que necesitan ser rotos. Debe liberarse uno, y ahí el concepto de libertad. A cada tiempo su arte, cada arte es reflejo del espíritu de una época y cada arte requiere su propia libertad. En primer lugar, entender que los fenómenos culturales más profundos necesariamente implican el respeto y la tolerancia de quienes divergen de uno. Inconformes, con el Dr. Jorge Díaz Cuervo. Sergio Vela es musicólogo, director de escena y diseñador especializado en ópera cuyos trabajos se han presentado en México, Estados Unidos, Italia, España, Alemania, Irlanda y Brasil. Estudió composición y dirección orquestal. Es egresado cum laude de la Escuela Libre de Derecho y cursó sus estudios de doctorado en musicología bajo la tutoría de Julio Estrada en la Facultad de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha trabajado en la Universidad Panamericana, en el Estudio de la Ópera de Bellas Artes y en la Universidad de la Libertad. Es autor de ensayos sobre arte y humanidades. También anfitrión de programas culturales de radio y televisión. Como promotor cultural, fue director de la Ópera de Bellas Artes, director general del Festival Internacional Cervantino, director general de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México, presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, consejero artístico de la Orquesta Sinfónica de Minería y director artístico del Festival de Música de Morelia, así como del Festival del Centro Histórico de México. Ha recibido la Medalla Mozart de Austria, la Orden de las Artes y las Letras de Francia, la Cruz Federal al Mérito de Alemania, la Orden al Mérito de Italia, la Orden de Isabel la Católica de España y la Orden de Dannebrog de Dinamarca. Es miembro titular del Seminario de Cultura Mexicana y actualmente director general de Arte y Cultura del Centro Ricardo B. Salinas Pliego. Querido Sergio, bienvenido al podcast Inconformes de la Universidad de la Libertad. Es un lujo tenerte con nosotros. Es un placer y un gran honor estar contigo y participar en este podcast tan significativo, querido Jorge. Sergio, quisiera yo platicar contigo sobre una frase muy poderosa. A cada tiempo su arte, a cada arte su libertad. ¿Por qué no empezamos porque nos digas en dónde está inscrita esa frase y el significado de estar inscrita en ese edificio tan importante? Encantado, querido Jorge. Mira, la frase, originalmente formulada en alemán, der Zeit der Kunst ihrer Freiheit, fue acuñada por un escritor y periodista de origen húngaro, Ludwig Hevesi, o Lajos Hevesi, para ser inscrita en el frontispicio, en el pórtico del edificio que se conoce como la Secesión en Viena. Es este edificio que, conservando una serie de líneas reminiscentes de la arquitectura clásica, las altera, las modifica. Incluso hay una cúpula que los vieneses llaman coloquialmente la col, una cúpula de hojas doradas, y que alberga como galería de arte desde 1898, cuando fue construido el recinto, arte de cada tiempo, de su tiempo, arte contemporáneo a cada momento. Entonces, ¿qué significa este propósito de entrar a un recinto que alberga el arte de vanguardia? Uh-huh.
Bueno, la defensa de un principio fundamental, que es que el arte va evolucionando en el transcurso del tiempo. No es lo mismo el arte del siglo XXI que lo que era el arte en el siglo XX o en siglos anteriores, incluso cuando ese edificio de la Secesión, y ahora iré al nombre del edificio y del movimiento que requirió de un recinto así a finales del siglo XIX, implica pues que en cada momento hay cánones artísticos que necesitan ser rotos. Debe liberarse uno, y ahí el concepto de libertad. A cada tiempo su arte, cada arte es reflejo del espíritu de una época y cada arte requiere su propia libertad. Cuando hablamos de la secesión como movimiento artístico, significó una transformación, una ruptura con respecto a los cánones anteriores. Cierto es que en crítica artística podemos decir que quienes están autorizados para innovar son quienes ya dominan la técnica anterior. Es decir, si no, estamos hablando de meras ocurrencias, que son muy frecuentes, pero que no pasan por la prueba fundamental que es el transcurso del tiempo. Es decir, cuando alguien hace una nueva aportación en materia artística, no es que esté descalificando lo anterior, es que está ampliando los horizontes, está abriendo nuevas formas de percepción o de expresión. Y justamente la secesión implicó una ruptura, una separación, una escisión con respecto a los cánones que prevalecían. Y en última instancia es lo que llamaríamos el Art Nouveau, es decir, el arte nuevo, que en alemán se llamaba Jugendstil, estilo joven, y que, claro, implicó una alteración de los cánones que prevalecían hasta entonces. Y a partir de ahí podemos hacer también una mirada, podemos enfocar la mirada hacia el pasado, hacia lo que ocurrió después de la sucesión también, de la secesión también, para darnos cuenta cómo los movimientos artísticos van rechazando las premisas anteriores y al final de cuentas las vuelven a retomar. Es como una especie de movimiento dialéctico. Hegel se equivocó en muchas cosas, quizá en su afán de explicar toda la realidad, pero es cierto que en materia artística, y sus lecciones de estética no son cosa menor, partimos de una determinada tesis y luego se reacciona contra esa tesis. ¿Qué fue el romanticismo sino una ruptura con los cánones del siglo XVIII? Con esa formalidad, ese equilibrio entre forma y fondo. Bueno, en el romanticismo se dio una preponderancia a la emoción, a la carga subjetiva. Entonces viene una antítesis hegelianamente y después viene una síntesis. ¿Qué ocurre en esa síntesis? Que se convierte en una nueva tesis y así va evolucionando el arte sin que implique una sustitución. En el transcurso de la historia implica una gran acumulación. En arte y en humanidades en general, no ocurre como con las ciencias naturales, en que trabajamos con verdades provisionales y las sustituimos. Cuando nos damos cuenta que una hipótesis ya no se verifica o no fue válida, ocurre el avance en la ciencia. En arte y en humanidades no es así. Se acumula un tesoro y tan valiosa es la épica de Homero o las tragedias de Shakespeare o la pintura de Rembrandt como la de Picasso, como lo que se está haciendo en nuestro tiempo con los mejores criterios. En ese sentido, Sergio, si bien en efecto el arte es reflejo de un contexto, de un momento histórico, ¿qué hace que una obra artística trascienda su tiempo y su momento? ¿Qué es? Bueno, me parece que lo primero que se necesita es que técnicamente esté bien realizada, es decir, que haya una excelencia en la elaboración de lo que sea, del texto literario, de la pintura, de la partitura, de la película, que sobresalga por méritos, por esmero, que el resultado esté bien depurado, esté bien realizado técnicamente. Recordemos que la palabra de arte, que es latina, en griego es tekné o tikní, es decir, técnica. Entonces, son destrezas. Se necesita dominar un oficio. A partir de una impecable expresión del oficio,
Pues entonces empezamos a discutir el contenido, si hay una aportación, si hay una renovación, si hay una mirada nueva, si hay una depuración, si hay una mayor profundización en algún aspecto o en muchos de ellos. Hay ocasiones en que algunos artistas son la expresión culminante del espíritu de una época. Pensemos en Mozart, por ejemplo. No es un compositor que técnicamente, en términos estrictamente musicales, haya hecho demasiadas innovaciones, pero lo que hizo fue perfecto. Entonces, bueno, viene después de la cuestión del contenido la prueba fundamental, que es la perdurabilidad en el transcurso del tiempo. Hay fenómenos que resultan llamativos en un momento, pero que con el correr del tiempo se vuelven efímeros. El tiempo los discriminó. Y la única prueba absolutamente incuestionable es su perdurabilidad en el transcurso del tiempo. Y eso es lo que podemos entender como clasicismo. Es decir, todo aquel producto cultural que en el transcurso del tiempo no mengua en su importancia, en su significación, y que podemos reinterpretarlo. Ahora, por supuesto, para hacer movimientos que cambian una perspectiva, justamente como mencionaste al comienzo, a cada tiempo su arte, a cada arte su libertad, implica la necesidad de hacer muy bien lo que ya se hizo, saber hacerlo, ese dominio técnico, y tener la audacia de romper y de proponer algo más. ¿Qué requiere el artista para esa plena expresión? La libertad. Claro. Pero no siempre la libertad es algo que esté garantizado. Porque el poder público, una y otra vez, conduce o limita o condiciona. Cuando conduce está pretendiendo guiar ideológicamente. Si se sale de un canon, entonces ya resulta reprobable. La censura ha sido un aspecto muy frecuente de toda índole a lo largo de la historia del arte. Y los artistas, una y otra vez, tienen que enfrentarse a eso. ¿Es posible, Sergio, la creación artística en contextos carentes de libertad, sin libertades? A ver. ¿O qué tipo de arte se genera cuando hay estos...? A veces es un arte de resistencia. Es decir, sí se puede crear. Hay gran arte hecho en las tiranías, pero el tema está si se pueden presentar los productos artísticos libremente o no, si hay un respeto para esa expresión libre. Pienso, por ejemplo, en el caso emblemático de un compositor como Dmitri Shostakovich. Shostakovich es uno de los más grandes compositores del siglo XX, nació en 1906, falleció en 1975, es decir, vivió el establecimiento inicial de la Unión Soviética. En su juventud vio la muerte de Lenin y la ascensión al poder de Stalin, y vivió amedrentado por Stalin durante mucho tiempo, prácticamente desde 1936, que fue censurado, regañado en un editorial, hasta el fallecimiento de Stalin en 1953. Ciertamente, en el caso de Shostakovich nos encontramos con algunas obras suyas que son propagandísticas, que hizo para sobrevivir y para contentar a la tiranía. Pero sus grandes obras siempre tienen un mensaje oculto. A veces presentaba las obras sin dar demasiadas explicaciones, y ahí detrás había una crítica o un profundo dolor de las circunstancias que coartaban la libertad individual y colectiva. Y, por ejemplo, uno de los recursos que tuvo Shostakovich para huir creativamente de esta opresión fue su música de cámara. ¿Por qué? Porque la música de cámara no congrega multitudes. Entonces era un tanto inocua, no hacía demasiado daño, no tomaban muy en serio los cuartetos de cuerda de Shostakovich. Ahí hay gran dolor. Ahí hay gran reflejo de la angustia existencial que vive un individuo creativo tiranizado por el totalitarismo. Pero claro, hay otros casos, muchísimos a lo largo de la historia, de quienes aquiescentemente se conducen de manera obsequiosa con el poder. Esos no son grandes artistas. Algunos artistas han tenido que huir de las condiciones que coartan la libertad, bien sea de manera absolutamente objetiva, es decir, emigran, van a lares menos gravosos,
o simple y sencillamente se refugian en formas artísticas como estas que he mencionado, que son más discretas. Pero sin duda, el gran arte se produce en un ambiente de libertad. El artista tiene que propiciar su propia libertad. Es gravísimo cuando hay una autocensura. Claro. Y cuando una ideología va condicionando el contenido del arte, estamos frente a pura propaganda. Cuando sociedades han logrado liberarse de regímenes autoritarios, opresivos, siempre es posible distinguir expresiones artísticas que alimentaron y acompañaron esas sociedades, ¿no?, para salir de esa opresión. Arte y libertad. ¿Qué nos puedes decir, Sergio, hoy en día, lo que estamos viviendo en México y en muchas partes del mundo, en donde se han alimentado divisiones, ¿no? Y entonces parece ser que los artistas, pues, se optan por un camino o el otro, ¿no? Se enemistan con la otra mitad de la población. ¿Cómo está viviendo hoy la comunidad artística este ambiente de tanta confrontación? Bueno, yo creo que esa confrontación o polarización, como se le suele llamar, que no solamente la vemos en nuestro país, la vemos en muchísimos países, puede implicar distintas maneras, distintas perspectivas para sobrellevar la circunstancia. En primer lugar, entender que los fenómenos culturales más profundos necesariamente implican el respeto y la tolerancia de quienes divergen de uno. Es decir, esto lo enseña, por ejemplo, Erwin Panofsky en su introducción al significado de las artes visuales, hablando de la historia del arte como una disciplina humanística. Y esto es perfectamente aplicable no solamente a las artes visuales, a la literatura, a la música, a todas las artes visuales, etc. Es decir, las humanidades requieren de responsabilidad y de tolerancia. La tolerancia implica el respeto a los valores ajenos, a las perspectivas ajenas. Y bueno, modernamente se ha asociado también eso con una convivencia democrática. Pero más allá de la forma política que pueda revestir tal o cual sociedad o muchas sociedades, sin duda el arte es una forma de entendimiento del otro, de los otros, de la alteridad. Y lo peor que le puede pasar al arte es el pensamiento único, claro, el que excluye, el que dice solo hay un camino y es este, frecuentemente dictado desde el poder o desde cánones académicos rígidos, porque también ahí hay una mengua de la libertad, no solamente en el poder público, también en el poder de las academias. ¿Cuántos artistas no han hecho sus aportaciones a contracorriente de lo que las academias en un momento dado decían? Entonces, bueno, ese es otro elemento. ¿Qué ocurre en la actualidad? Se sigue haciendo gran arte. Y el gran arte siempre es aquel que mantiene una independencia, implica, es decir, implícito está, no tiene que ser todo explícito, una defensa de la libertad creativa y al mismo tiempo una aportación hacia una sociedad. Decía Ernesto de la Peña una frase que puede sonar muy, muy ligera, muy liviana, pero es muy profunda. El artista añade cosas al mundo. Y yo he agregado a la frase de Ernesto de la Peña, el artista añade cosas buenas al mundo. Porque, bueno, también hay maneras de añadir destrucción al mundo. No, pero está expresado en el sentido de un beneficio. A veces no se trata de un beneficio tangible, es un enriquecimiento de nuestra propia conciencia, de nuestra condición humana. Y justamente por eso hago la referencia a Erwin Panofsky, porque cuando reflexionamos sobre cómo el concepto de humanismo ha evolucionado, partamos de que para los griegos y los romanos, humano era el que hablaba griego y latín y el que era dueño de esa cultura, mientras que los otros eran los bárbaros, que era una onomatopeya, porque no hablaban ni griego ni latín. Había una distinción entre seres humanos. Mientras que en la Edad Media es todo el ser humano frente a la divinidad, es decir, la humanidad limitada por la grandeza de la divinidad. Y desde el Renacimiento se armonizan
las posturas. Sí es una medida de valor entre individuos, pero al mismo tiempo es común a toda la especie. Claro. Entonces, en ese sentido, es donde Panofsky dice, y esa manera de sintetizar es lo que implica la tolerancia y la responsabilidad, que son características fundamentales de la libertad. Porque cuando se habla de libertad, debe siempre asociarse la responsabilidad que tenemos por nuestros propios actos. Somos libres, debemos ser libres de hacer lo que queramos mientras no alteremos a los demás. Los romanos decían que la justicia estaba en vivir honestamente, no dañar a los demás y dar a cada quien lo suyo. Entonces, mientras no afectemos la libertad ajena, viva la nuestra. Sergio, tú has sido actor privilegiado, actor importante del devenir cultural y artístico de México en los últimos 35, 40 años. Nos tocó generacionalmente pues, el inicio de la primera transición hacia la democracia. Sí. Y ahora estamos viendo un giro hacia un régimen pues no tan democrático o que no... Al menos nos plantea una serie de dudas, ¿no? Sobre el futuro de algunas libertades Sí. o de muchas libertades. ¿Cómo se está viviendo en el ámbito cultural esta decisión que tomamos los mexicanos de movernos hacia un régimen menos democrático del que nos hubiéramos imaginado hace no mucho? Cara, yo te diría que hay dos maneras. Una es entregando una vez más confianza y esperanza. Goethe decía también que el temor y la esperanza, bueno, lo dice Mefistófeles, pero ya sabemos quién era el apuntador de Mefistófeles, en Fausto, ¿no? Era Goethe. Decía, el temor y la esperanza son los grandes enemigos del hombre. Yo creo que frente al poder necesitamos mantener independencia y crítica y no estar esperanzados. La esperanza es mala consejera. Pero por supuesto que hay quienes desde la vida artística están esperanzados. Uno, en que la concentración de poder sea benéfica. Yo, francamente, con mi pasión por el análisis histórico, suelo disentir a priori. ¿Por qué? Porque la naturaleza del poder está en concentrarse, en acrecentarse, en acumularse, no en compartirse. Consecuentemente, la forma más civilizada que hemos encontrado los seres humanos para el ejercicio del poder es establecer pesos y contrapesos. Que nadie tenga todo el poder. Me parece un desacierto. Pero también es cierto que hay reglas democráticas y también sabemos que desde el ejercicio de la democracia frecuentemente se puede socavar cualquier principio democrático. Claro. Ese es un gran riesgo. ¿Qué requiere una comunidad intelectual, y en este caso artística específicamente, mantener una mirada crítica y no dejar de señalar dónde hay riesgos a las libertades? Exactamente. Es decir, luchar denodadamente, implacablemente y con un gran compromiso moral, personal, por la libertad. Eso no significa necesariamente manifestarse o tomar partido. Hace algunos años dirigí una obra de teatro de Ronald Harwood llamada La Colaboración, que versa sobre la relación creativa entre Stefan Zweig y Richard Strauss durante la dictadura nazi. Zweig era un hombre tan reflexivo que al darse cuenta de la destrucción que había, optó incluso desde el exilio por el suicidio. Strauss, en cambio, rehén por muchas circunstancias del propio régimen nazi, sus nietos eran mitad judíos, estaban en riesgo, tuvo que ser aquiescente, optó por no emigrar. Y eso se le ha reprochado muchas veces como si fuera una obligación. No hay ninguna obligación, no es exigible, el heroísmo no es exigible. Y sin embargo, Richard Strauss, en cada una de sus obras, era perfectamente libre, a pesar de que el entorno era terrible y era tiránico, ¿no? Entonces, en este sentido, creo que debemos partir de que también la libertad se expresa en la posición que pueda tomar un individuo. Uno puede aislarse y vivir en una torre de marfil creando a contracorriente.
El tiempo dirá si lo que hacemos desde esa Torre de Marfil resultó valioso o no. No siempre se tiene que participar en el discurso público. La idea de la exigibilidad, de la toma de posición política, me parece que también es un exceso pernicioso. Quien lo quiera hacer, que sea libre de hacerlo. Y que en cada momento en que haya un riesgo a esa expresión totalmente libre, protestemos de una u otra manera. Hay muchas formas de hacerlo. A cada tiempo su arte, a cada arte su libertad. Hagamos votos, estimado Sergio, porque en nuestro México de hoy se sigue respirando libertad para beneficio de la creación artística. Y luchemos por ello. Y luchemos por ello. Luchemos por ello, Sí. porque la libertad no está garantizada. Impliquémonos, como dicen. Sí. Involucrémonos en la defensa de la libertad de una u otra manera. Gracias, Sergio. Gracias querido por Jorge. Siempre acompañarnos. es un placer. Inconformes es producido en la Universidad de la Libertad.